Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Quiero agradecer este acompañamiento que nos están ayudando a hacer con los directores responsables de obra, que como él dejó muy claro, son los únicos que están avalados para poder hacer estos dictámenes, pero que desde el colegio, expertos como es el ingeniero Zárate, acompañan y dan fe de que el procedimiento que está dando el director responsable de obra es el adecuado y es el correcto para la mayor tranquilidad de las familias y de los alumnos y de los padres de familia. Sobre el primer tema, decirte que todavía efectivamente hay interés privado, particularmente de muchos empresarios mexicanos, de poder apoyar las reconstrucciones de escuelas. El día de hoy tuvimos una reunión, como todos ustedes saben, en la Residencia Oficial de Los Pinos, con el presidente de la República, con parte del gabinete y con muchos miembros de las empresas privadas, pero todavía no se ha concretado nada. Ahora, de hacerse y de concretarse, como lo explicaba el día de ayer, quien quiera apoyar una escuela lo puede hacer, el pago lo tendrá que hacer él de manera directa, es decir, nosotros no vamos a recibir ningún dinero privado ni lo vamos a manejar, pero obviamente tendremos que coordinarnos para designar qué escuela será, qué reglas tienen que seguir, es decir, tienen que ajustarse a lo que marca la legislación y a los criterios que tiene el INIFED de cómo tiene que estar construida una escuela para que tenga funcionalidad pedagógica y todos los elementos que debe de tener, y se tienen que ceñir a estos elementos y ayudarnos a hacer estas escuelas y, por supuesto, ellos pagar de manera directa esta reconstrucción con quien ellos contraten para hacer esta obra. Entonces, estamos en ese proceso. Ya se nos han acercado muchas personas, a quien agradezco mucho que tengan esta iniciativa y quieran ayudar a este proceso de reconstrucción, pero vamos a seguir este procedimiento y lo iremos informando con toda claridad y transparencia conforme vayamos avanzando en él. Sobre el segundo tema que mencionas, es exactamente lo que estaba diciendo hace un momento en la conferencia, y es donde quiero ser muy claro. Aquí no hay ningún trato discriminatorio a las escuelas privadas. Lo que estamos haciendo es lo que nos obliga la ley. La ley lo que señala y marca es que los dictámenes de seguridad estructural de las escuelas privadas lo tienen que hacer las propias escuelas privadas y lo tienen que enviar a las autoridades para que nosotros lo podamos validar. Eso es, a grandes rasgos, lo que marca la ley. Hacerlo de otra manera sería violar la ley, y por eso yo les decía que estoy seguro y convencido que esa no es la intención de la Sociedad de Padres de Familia, ni mucho menos. Entonces, estamos siguiendo el procedimiento que nos marca la ley, por eso lo estamos haciendo así, y también ya expliqué, teníamos un rezago porque hemos recibido muchas solicitudes que hemos venido solventando, ya nada más nos quedan un poco más de 200 que el día de mañana quedarán solventadas, y después de ello vamos a poder tener la capacidad de procesar en 2 días la información que nos den los privados. Entonces yo lo que pido es la comprensión de la situación que estamos viviendo, de que puedan tener la paciencia de esperar 2 días y que sea parte de la cooperación que todos tenemos que dar en un momento como el que hoy estamos viviendo, y que a los 2 días de que presenten los documentos de seguridad estructural, en caso de que los avalemos porque estén bien hechos, a los 2 días podrán reabrir su plantel. A eso me refiero, pero en eso sí quiero ser muy enfático, no hay ningún trato discriminatorio. Y sobre lo que les están cobrando, o los informes que hemos tenido, o las denuncias de que ha habido abusos en el cobro, ya lo expliqué también, he hablado con el jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer un mecanismo que va a permitir regular el cobro que están haciendo estos directores responsables de obra para que no exista ningún abuso respecto a lo que están haciendo, pero esto es materia que corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Reitero mi agradecimiento al doctor Mancera, que siempre ha estado con una gran apertura y sensibilidad para conocer de estos temas, y bueno, esa es una medida que platicamos, pero que toman ellos porque está en su responsabilidad y que ellos mismos estarán informando en unos momentos más. Como lo decía, a partir del día de mañana vamos a ver un crecimiento en las escuelas de educación básica, gracias al gobierno de la Ciudad de México, que nos va a permitir ampliar el número de directores responsables de obra que van a estar trabajando en la inspección de las escuelas públicas. Dicho esto, ¿por qué ha avanzado más rápido el de las privadas? Porque cada una de ellas lo hace, porque así lo marca la ley. Entonces, de manera
cada una lo hace y nos la va enviando. En el caso de las escuelas públicas, como también nos lo manda la ley, lo tenemos que hacer nosotros, junto con los directores responsables de obra. Entonces tenemos que ir avanzando en el recorrido de cada una de las escuelas poco a poco. Esa es la razón de por qué hasta ahorita haya habido diferencias en las cifras, que, como les reitero, el día de mañana verán que van a crecer, porque atendiendo precisamente a esta problemática, hablamos con el gobierno de la Ciudad de México, en donde reitero su apertura y su cooperación siempre, y entonces nos han destinado 30 directores responsables de obra adicionales que van a estar trabajando única y exclusivamente en las escuelas públicas, lo cual nos va a permitir incrementar el número de escuelas que certificamos a diario. Pero la razón es esta, que en una cada escuela lo realiza y en otra nosotros tenemos que ir haciendo todo el proceso, pero reitero, lo verán en las cifras de mañana, seguramente vamos a empezar a incrementar gracias a que el gobierno de la Ciudad de México nos ha proporcionado un número mayor de directores responsables de obra. Y esa es una determinación de los directores responsables de obra. Eso no depende de nosotros ni depende de la SEP. Ahora, atendiendo precisamente a las denuncias que hemos tenido y hablando con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México va a establecer un mecanismo que pueda permitir un esquema transparente y en donde no existan abusos en el cobro. Eventualmente habrá directores responsables de obra que lo quieran hacer gratuito, se puede también. También pueden cobrar, hasta donde entiendo. Lo que nos parecía en esta circunstancia un abuso y que generaba pues una gran confusión y malestar dentro de las escuelas privadas es que hubiera una disparidad tan grande entre lo que cobraban unos y otros y que se podía percibir, como me parece que en algunos casos fue, abusos porque estuvieran cobrando mucho. Tenemos denuncias de que llegaron a cobrar 40,000 pesos o más por una inspección. Eso me parece que está fuera de toda proporción, particularmente en la emergencia que estamos viviendo. Por ello, ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México tomará un conjunto de medidas para poder, dijéramos, tener reglas claras y que no se cometan abusos. Nosotros pensamos que sí, que como lo he dicho siempre, entre los seguros, entre el Fonden, entre el fondo que hemos creado en la SEP, que lo hemos incrementado, como lo anunció hoy en la mañana con el presidente de la República, vamos a poder cubrir las presiones de esta emergencia, por supuesto que también con los recursos que puedan aportar las entidades federativas, y reitero que todo aquel privado que quiera apoyar en el esquema que ya expliqué hace un momento será bienvenido, pero lo que quiero decir y dejar la certeza es que con los distintos mecanismos financieros que tenemos vamos a poder enfrentar este proceso de reconstrucción y que además, refiriéndome a tu segunda pregunta, que lo vamos a hacer con plena transparencia. Habrá, como lo anunció hoy el presidente de la República y el secretario de Hacienda, una página en donde no solamente los trabajos de la Secretaría de Educación Pública, sino de todo el gobierno federal tendrán una gran claridad de qué es lo que se está invirtiendo en qué, en cuánto está costando lo de cada escuela, quién lo está haciendo, cómo va el flujo de recursos, y esto nos va a permitir tener un tablero de gran transparencia para tranquilidad de toda la sociedad. Sobre el primero es una opinión. Quiero ser muy claro, la inspección, ustedes lo saben, la inspección no la hace la SEP, lo hace un director responsable de obra, es decir, la hace el gobierno de la Ciudad de México. Obviamente lo hacemos de manera acompañada y quienes autorizan si la escuela se abre o no, si somos nosotros. Lo que nosotros estamos poniendo como requerimiento es que exista este dictamen de seguridad estructural y en la cooperación que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México vamos juntos, caminamos en estas revisiones. Yo quise, y por eso agradezco mucho al ingeniero Zárate y al Colegio de Ingenieros Civiles de México, el que nos hayan acompañado hoy tanto a la escuela, a la que muchos de ustedes fueron, para que vieran una muestra en campo de cómo se hace este proceso, y que ahorita me acompaña una vez más el ingeniero Zárate, porque nos interesaba mucho que vieran que todo este procedimiento se hace con calidad y que está avalado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que reitero es el colegio más antiguo de nuestro país, fundado en 1946, el que más miembros tiene y en donde están y han estado históricamente muchos de los ingenieros más prestigiados de nuestro país, y la opinión de ellos creo que ya ha quedado clara. Yo agradezco que la den. Puede haber otras, pero finalmente
pues nosotros aquí estamos presentando la de unos profesionales altamente avalados ahora y a lo largo de la historia de México. Yo creo que es un momento de ser muy prudentes en términos generales. Yo creo que es un momento en donde entendemos y todos hemos pasado por un proceso de profunda tristeza, sin duda de inseguridad, de preocupación, de miedo, y que por lo mismo es muy importante que seamos muy cautos, que es muy importante que tengamos mucha serenidad y que hagamos todo, primero de acuerdo a lo que nos mandata la norma, pero que además lo hagamos con los procedimientos, intentando recuperar la vida cotidiana lo más pronto posible, pero haciéndolo bien y garantizando la seguridad de todos. Y por ello es que hemos hecho este proceso en donde podemos compaginar, por un lado, que las escuelas vayan regresando poco a poco para que vayan recuperando su vida, pero al mismo tiempo hacerlo garantizando que existen estos certificados de seguridad estructural, que es lo que nos permite saber que una escuela no tiene un problema estructural y puede volver a operar. Y que eso lleva tiempo, lleva estas 3 semanas, pero que se está haciendo con calidad, que lo están haciendo los únicos que son responsables para hacerlo, como lo marca la normatividad, que son los directores responsables de obra, que en ello ese proceso lo hace el Gobierno de la Ciudad de México y en su caso los gobiernos estatales, y agradecemos mucho ese apoyo y esa cooperación que nos están dando, que vamos de la mano, que lo estamos haciendo de manera conjunta y que además, para tranquilidad de todo mundo, este mismo proceso está siendo visto y verificado por el Colegio de Ingenieros y está diciendo que es un proceso que se está haciendo con calidad y que lo hemos hecho además de manera transparente, abierto a los medios. Ustedes vieron ya una demostración, aquí estamos y me parece que en ese sentido, pues digamos, obviamente respetamos todos los puntos de vista, aunque no los compartamos, pero sí creo que es un momento en donde hay que llamar a la prudencia, a la calma y a ser muy responsables para no generar confusión o preocupación en un momento tan delicado. Del Estado de México, bueno, yo te diría que es un proceso que va avanzando y me parece que cada vez tiene, como ha sucedido en el resto de las entidades, una mayor regularidad y que ellos mismos, el secretario de Educación del Estado de México y el propio gobernador han estado atendiendo el tema y están atendiendo pues a las escuelas que tienen alguna duda, etcétera, pero lo que quiero decir es que están siguiendo un proceso de acuerdo a la propia legislación del Estado de México, pero un proceso paralelo al que estamos haciendo en la Ciudad de México y en el resto de las entidades y que día con día nos reportan los números en los que van avanzando y sé que están haciendo un trabajo muy dedicado y además comunicando cada vez más para poder aclarar las dudas que sabemos que efectivamente se han presentado en la entidad. Siempre, y ustedes aquí lo vivieron, siempre dije que eran cifras preliminares, esto ha venido aumentando. El día de hoy el corte que tenemos es que son ya casi 600 las escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente, no 400 como teníamos el reporte hasta hace un par de días. Van a ser casi 600, son, si no me falla la memoria, 566, Héctor, 577, es decir, cerca de 600 escuelas que van a requerir una reconstrucción total. Van a ser un poco más de 1,800 escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial y esto ya nos da un total de más de 12,000 escuelas, es decir, 2,000 más de las que teníamos en el último reporte que tienen algún tipo de daños. Y reitero, estos son datos preliminares, pueden cambiar todavía, pero el dato que tenemos ya hoy y el consolidado que presentamos el día de hoy en la reunión que se tuvo en Presidencia es de más de 12,000 escuelas ya con daños, es decir, más de 2,000 de las que teníamos registradas hace un par de días, que crece el número de escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente y pasa de 400 a casi 600 y crece de manera muy particular el número de escuelas que van a requerir una reestructuración parcial, que van a más de 1,800. Y entonces, esa es la razón de que haya crecido tanto el número y por lo mismo ha crecido la estimación. Y quiero aquí ser muy claro con ustedes y reiterarles, por obvias razones cada vez estaremos más cerca del número final, pero este número puede variar todavía. Por ejemplo, en el estado de Morelos no se ha concluido al 100% el censo de las escuelas. En Puebla prácticamente ya se terminó, pero todavía falta un poco más.
y falta también todavía acabar de determinar qué escuelas, después de que no solo en la Ciudad de México, en el resto de los estados que se vieron dañados por el temblor del 19 de septiembre, el estado de muchas escuelas. Entonces, algunas, aunque ya las tenemos clasificadas con daño, eventualmente pueden pasar, después de una revisión mucho más profunda, estructural, a catalogarse como escuelas que vamos a tener que reconstruir de manera total, que es también lo que ha pasado. Entonces, la razón es que creció el número y por lo tanto también ha crecido el monto de manera importante. Bueno, miren, aquí lo que tenemos es que en total lo que nos había dispuesto el gobierno de la Ciudad de México, pero que esto incluye también, por lo que veo, otros edificios públicos, no nada más escuelas, sino también por lo que aquí me dice Luis Ignacio, incluye hospitales y otros edificios públicos, etcétera. Eran 700 directores responsables de obra y ahora se van a sumar 30 más, pero estos exclusivos para escuelas, no solamente, es decir, solamente serán para escuelas, no para escuelas y hospitales y otros edificios públicos, que son los que había tenido el gobierno de la Ciudad de México a disposición. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.